Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por conectarse a una conferencia más que tienen como objetivo acercarnos a todos a los aspectos más importantes de la salud mental. Mi nombre es Alejandro Molina López, soy médico especialista en psiquiatría, tengo maestría y doctorado en ciencias. Actualmente trabajo como asistente de la dirección en los servicios de atención psiquiátrica y soy investigador nacional del CONACYT. Y bueno, es para mí un placer eh, participarles sobre este tema que es muy importante, sobre el trastorno por estrés postraumático, que es un diagnóstico que es muy frecuente y es muy conocido en nuestro país, pero es muy importante que nosotros lo conozcamos desde la perspectiva científica, desde la perspectiva médica, para que de alguna manera lo podamos en un momento dado detectar, tanto en las personas que son allegadas a nosotros como probablemente en nosotros mismos, y darnos cuenta que un factor fundamental en el tratamiento del estrés postraumático es justamente el inicio de un tratamiento oportuno. Voy a iniciar en este momento y espero de alguna manera pues, poder resolver todas las inquietudes o todas las dudas que puedan llegar a surgir en forma general en el manejo del trastorno por estrés postraumático. Pero algo muy importante es que este problema debe de ser, en primer lugar, diagnosticado y en segundo lugar, debe de ser tratado por un profesional de la salud con título y cédula profesional y que ofrezca este tipo de ayuda en una forma especializada, debido a que es una entidad que puede llegar a ser compleja y como lo es también el tratamiento que se debe de llevar a cabo. Muy bien, bueno, pues en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que se hizo hace ya casi 20 años, liderada por mi maestra, la doctora María Elena Medina Mora, y que se publicó en la revista de Salud Mental en 2003. Se vio que en México los trastornos más frecuentes son los trastornos de ansiedad. La ansiedad es una entidad, es un trastorno mental en la cual una persona experimenta miedo y experimenta preocupación en torno a situaciones reales que van ocurriendo en la vida. Pensaremos que la ansiedad es una situación en la cual una persona de alguna manera experimenta niveles importantes de preocupación, en ocasiones de angustia, y varía el motivo que la provoca o si la entidad es aguda o crónica. Pero la persona está expuesta a un estímulo que muchas veces puede ser real o puede ser justificado. Y eso en general es lo que engloba los trastornos de la ansiedad, formando parte de 14.3% en total de alguna vez en la vida en todo el país. Si vemos esta prevalencia, pues es bastante mayor, inclusive los abusos, el abuso de sustancias, el abuso de sustancias que pueden ser lícitas o ilícitas, pero finalmente son sustancias de abuso que pueden presentar problemas graves, independientemente de que si son lícitas o no lo son. Y los trastornos afectivos, es decir, todo aquello que tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, los trastornos ansiosos siguen siendo una prevalencia importante. Seguramente, en el momento en que podamos tener pues, un estudio tan grande y tan complejo como este, nos daremos cuenta que 20 años después, pues, estas cifras seguramente ya cambiaron y cambiaron lamentablemente para mal, en la cual seguramente tendremos prevalencias mucho más altas de todos los trastornos mentales, incluyendo los trastornos ansiosos. ¿Y por qué? Pues simple y sencillamente, porque las situaciones que nos estresan y las situaciones que ponen al límite nuestra capacidad de adaptación han empezado a aumentar. Debido a desastres, frecuentemente estamos en un país en donde comúnmente hay fenómenos perturbadores como sismos, como huracanes, como deslaves, etcétera, que pueden en un momento dado generar desastres
y que pueden implicar problemas importantes de salud mental. Sin embargo, también tenemos aquellos fenómenos perturbadores que las ocasiona la guerra, el terrorismo, la violencia, que lamentablemente también está aumentando en todo el país y por diferentes razones. Entonces, seguramente, esta prevalencia del 2003 ha cambiado sustancialmente, pero no es tanto lo más grave la prevalencia, sino la disfunción, es decir, qué tanto una persona, si es estudiante o si es trabajador o si es adulto mayor o si es infante, de cualquier manera, estas situaciones pueden generar disfunción en cualquier etapa del ciclo vital. Y entonces, pues un niño que tiene algún problema de ansiedad o de trastornos del afecto, en su vida diaria, vamos a pensar en el jardín de niños o en la escuela o en la casa, empezará a tener problemas de adaptación y de conducta. Un adulto que labora en una empresa o en una dependencia, vamos a pensar pública, pues empezará a tener problemas. Si tiene algún problema de uso de sustancias, algún problema de ansiedad o algún trastorno afectivo, empezará a tener problemas en el trabajo y esto no podrá estar disociado de los problemas que puede tener en la casa. En el caso de un adulto mayor será lo mismo, tendrá también dificultades para el funcionamiento. El problema es que estos trastornos mentales no es tanto lo frecuente, sino lo discapacitante. Y entonces, justamente, vamos a tener que entender dos diagnósticos muy, muy importantes. La ansiedad, y en su forma más frecuente en México, es la fobia específica, es decir, cuando una persona tiene miedo intenso a un objeto o una situación específica. En esta imagen, pues vemos una mujer que se aterra cuando ve una araña. Quizá no es una araña de broma, no hay una araña tan grande, o quizá sí, pero para ella no deja de ser un estímulo aterrador, aunque quizá las arañas en sí mismas no generen tanto malestar. La persona tiene adaptado su cerebro para que cuando vea esta imagen se desencadenen mecanismos excesivos de fuga y ataque ante esta situación. Entonces el miedo es desproporcionado al peligro real del objeto y al contexto sociocultural del mismo. Obviamente, pues tenemos cierto contexto sociocultural de las situaciones y el miedo causa malestar o incapacidad de las principales áreas del individuo. Esto es la fobia específica. Es decir, una persona percibe un estímulo y se desencadena el miedo. Pero puede existir algo en donde el estímulo que genera un miedo automático no esté presente o esté presente en forma asincrónica, una palabra que ya es muy famosa dentro de las tecnologías de la educación, la palabra asincrónico, es decir, cuando alguien no está sincrónico con la condición de miedo, y en realidad puede pasar que el estímulo de miedo se haya presentado en otro momento del tiempo y sin embargo la persona esté experimentando ese miedo como si el estímulo fuera real. Y sí, definitivamente es así. Y es justamente de lo que vamos a hablar en un momento. Vamos a ver que no es lo mismo miedo que trauma. El miedo es una emoción básica que nos permite huir o atacar en función de un peligro real o imaginario. Si cualquiera de una situación que me pone en peligro de alguna manera o que me pone en riesgo, ya ni siquiera en peligro, en riesgo de perder un estado de homeostasis o un estado de bienestar, pues me va a generar una situación que me obligue a adaptarme para evitar perder ese equilibrio. Vamos a pensar que si yo estoy por llegar tarde a mi trabajo, pues se van a empezar a activar sistemas de alarma que me permitirán poner más atención para llegar a tiempo. Eso no será algo que me haga experimentar muchísimo terror o muchísima angustia.
pero sí me generará una ansiedad o una preocupación importante porque estará en riesgo quizá la estabilidad o que yo pueda tener algún problema laboral. Sin embargo, si experimento un estímulo mucho más terrorífico, como por ejemplo un asalto, como por ejemplo lo que sería un secuestro o sería una desaparición forzada o un desastre, un incidente masivo de víctimas. Ya no estamos hablando solamente de la pérdida de un estado estable de homeostasis. Estamos hablando de una amenaza grave para la integridad física o psicológica de una persona y que ha respondido con desesperanza, terror o temor intensos. Entonces, eso lo vamos a llamar trauma. Es un conocimiento, es un contenido mental en la cual se genera por el excesivo, pues el excesivo, la excesiva sensación de peligro ante una situación que puede poner en peligro la integridad de una persona. Esto puede pasar en tres circunstancias posibles. Una es que una persona experimente una amenaza a sí misma, es decir, que la persona sea la que sea víctima de un asalto, de un secuestro, de una agresión sexual o de la pérdida de su domicilio después de algún desastre, etc. La segunda es que la persona no sea directamente la víctima, pero que sí experimente y atestigue que a otras personas les está pasando. Es decir, que aunque ella no sea la víctima, sí experimente que hay otras personas que estén en un momento dado ocurriendo, que esas personas sean las que tengan una amenaza grave a la integridad física o psicológica. Y la tercera es ninguna de las dos. Ni la persona ni otra persona directamente tiene una amenaza a la integridad, pero sí puede escuchar que otra persona le platica que otra persona a su vez tuvo una amenaza a su integridad. Y entonces eso genera también otro tipo de trauma, en la cual aunque no está siendo amenazada directamente la persona, ni hay otra persona directamente amenazada, hay un contenido que nuestro cerebro puede adoptar gráficamente y que puede generar también una experiencia traumática muy intensa. Ya entonces, de esas tres formas, a eso le vamos a llamar trauma. ¿Cualquier persona que tenga un trauma desarrolla estrés postraumático? No. Es diferente un evento traumático que puede ser cualquiera de los que vamos a mencionar más adelante, como un secuestro, como una violación, como un asalto, etcétera. Pero no todas las personas van a desarrollar estrés postraumático. ¿Quiénes sí lo van a desarrollar? Pues el primer trastorno que debemos de entender es el trastorno de estrés agudo. Algo muy importante que es importante que me detenga a hacer pues una diferenciación. Es que en la anterior clasificación de trastornos mentales, conocida como DSM-4, la cuarta edición, el estrés agudo y el estrés postraumático se consideraban como trastornos de ansiedad. Recordemos que la ansiedad pues, es la presencia o la prevalencia de miedo injustificado ante cierta situación. Sin embargo, a partir de la quinta edición, se separaron de los trastornos de ansiedad para hacerlos parte de algo que se llama reacciones graves por estrés. Es decir, el estrés es una condición que me puede generar un malestar y una necesidad inmediata de recuperar el estado de homeostasis. Y sin embargo, yo puedo reaccionar a ese estrés de diferentes formas. Si una persona primero desarrolla el estrés agudo, ¿qué significa? Que va a tener un evento traumático y dentro de los primeros 30 días después de ese evento traumático, puede experimentar sensaciones como adormecimiento, aturdimiento, ausencia de respuesta emocional, desrealización, despersonalización o amnesia disociativa.
Entonces podemos verlo que inmediatamente después de un desastre pueden haber personas que parezcan aparentemente tranquilas, pero no están tranquilas de ninguna manera. Al contrario, eso no es una tranquilidad, eso es un embotamiento afectivo debido al exceso de carga de energía emocional que les está generando pues esta amenaza. También las personas pueden tener algo que se llama reexperimentación, evitación, hiperexcitabilidad o incremento de la arousal, malestar significativo, que sean de más de 2 días y menos de un mes posterior a esto. Entonces, si la persona desarrolla estrés agudo, pueden pasar 2 cosas. Una es que ese estrés agudo se limite o desaparezca, o bien después desarrolla algo que se llama justamente el tema que les voy a hablar, que se llama trastorno por estrés postraumático. En el trastorno por estrés postraumático, la duración es más de un mes y puede durar muchísimo tiempo. Y aquí hay algo muy importante. Una persona puede dejar pasar meses, años o décadas inclusive con datos de estrés postraumático y la persona puede seguir haciendo su vida normal, entre comillas, porque sabemos que estas personas realmente están adaptadas a evitar lo más posible el evento traumático y que su funcionamiento en general puede estar muy alterado justamente por la presencia de esta condición. Entonces vamos a ver que primero que nada es la exposición al estresor o trauma, ¿sí? Que de alguna manera esto implica las 3 posibles condiciones. Que la persona lo experimente directamente, 1. 2, que la persona lo atestigue en otra persona, 2. O 3, que la persona escuche la historia o escuche una narrativa de que otra persona lo experimenta. Número 2 es la reexperimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona recuerda de muchas maneras el evento a pesar de que el evento ya no ocurrió. Entonces, una persona que, por ejemplo, sufrió un asalto y a los 5 años después continúa viendo imágenes quizá del asalto, de los ladrones, o tiene pesadillas, o tiene recuerdos, o le vienen imágenes que se llaman flashbacks, entonces está teniendo reexperimentación. No significa que esté viendo en ese momento otro agresor. La persona tiene el fenómeno del trauma, que es un contenido cognitivo aterrorizante que no lo podemos procesar. Y entonces tiene esta forma de reexperimentación. La reexperimentación puede ser en forma de imágenes, en forma de pensamientos, en forma de pesadillas. Hay muchísimas formas en que una persona puede tener esta reexperimentación. Después viene la evitación. ¿Qué significa esto? Pues que la persona hace esfuerzos muy activos para evitar, justamente como lo dice la palabra, pues enfrentarse ante esta condición. Entonces va a ser una persona que, por ejemplo, evitará salir al exterior, evitará tener contacto con la gente, evitará desarrollar relaciones interpersonales, ya no se diga de pareja, sino de ningún tipo, y la persona se aislará. Y el aislamiento también implica que esa persona puede tener constreñido su sistema afectivo, es decir, puede ser una persona que evite demostrar emociones justamente como parte de una estrategia de sobrevivencia. Después también son las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, es lo que se denomina emociones negativas del estrés postraumático, en la que la persona puede tener pensamientos muy distorsionados, en donde generalmente pues, puede haber, entre otros, sentimientos, por ejemplo, de culpa o sentimientos relacionados con la predisposición a que este tipo de eventos pueda volver a ocurrir. También puede ser un criterio sumamente discapacitante. El siguiente es el incremento importante de la alerta y la reactividad, y aquí los textos utilizan un término anglosajón que se llama
arousal, que significa, obviamente, hiperexcitabilidad o que una persona con un estímulo desproporcionado generalmente tiene reacciones de sobresalto importantes. Es lo que se llama incremento del arousal o hiperexcitabilidad. Obviamente que la duración sea más de un mes, que genere un malestar clínicamente significativo y un deterioro, es lo que hablábamos de la discapacidad, y que esto no se deba al efecto de otra sustancia o alguna otra causa. Bueno, todos estamos entonces expuestos a eventos estresantes, algunos más graves que otros, y la buena noticia es que la mayoría de las personas tienen la capacidad de adaptación psicológica adecuada. Pero el 50-90%, justamente las personas que presentan un evento traumático, no tendrán un trastorno por estrés postraumático. Y aquí es muy importante que diferenciemos entre un evento traumático, que es el evento que nos expone a un miedo intenso, y el trastorno por estrés postraumático, que es todo el diagnóstico de los criterios A, B, C, D, hasta el H, que les acabo de leer, y que generan un malestar muy importante. Entre los ejemplos de eventos traumáticos están, obviamente, pues, las víctimas de guerra, de tortura, de violencia física, de violencia sexual, desastres naturales, accidentes, terrorismo. Y aquí hay algo muy importante: el estrés postraumático no solamente lo puede desarrollar las víctimas de cualquiera de estas condiciones. Puede ser que personas que están en una labor o en una condición determinada, por ejemplo, los testigos de cualquier tipo de tortura o de guerra o de alguna agresión, también pueden desarrollar el estrés postraumático. O, por ejemplo, los periodistas que en un momento dado escuchan estas historias y se ponen a escribirlo, también se pueden en un momento dado generar esta condición. O los profesionales de la salud que escuchamos todo el tiempo estas historias, también nos puede generar un trauma que en general lo llamamos trauma vicario. Es decir, es un trauma que se genera por estar continuamente escuchando estas historias llenas pues, de experiencias aterrorizantes. Ahora, en la exposición a un evento traumático no significa que la persona vaya a desarrollar el estrés postraumático. Porque de ese 90% de personas que no desarrollan el estrés postraumático, habrá un 10% que sí lo desarrollarán. Y el desarrollo de estrés postraumático depende de dos factores. Uno es la vulnerabilidad, que significa la predisposición a tener estas condiciones, y otro es la resiliencia, que es la fuerza o la fortaleza interna que tienen las personas. Y las respuestas a los eventos traumáticos no son ni universales ni fijas. Es decir, todos podemos tener alguna condición, pero no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Y esto se explica, por ejemplo, que en un desastre o en un accidente donde hay muchas víctimas, no todas las víctimas van a reaccionar exactamente igual. Algunas reaccionarán con mayor crisis, otras reaccionarán con mayor embotamiento y otras reaccionarán con mayor asertividad. Y cada situación depende también de la historia que haya tenido cada persona, de la vulnerabilidad y la resiliencia que vaya a tener. En México, si vemos la epidemiología del estrés postraumático, pues vemos un número aparentemente mucho más pequeño que ese 10% que hayamos visto. En la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, nuevamente casi hace 20 años, lo que estamos viendo es que solamente 2.6% de personas experimentaron estrés postraumático alguna vez en la vida, 0.6% en el último año y 0.2% en el último mes. Pero hay que aclarar algo: estos son datos de una encuesta que contestaron unas personas o que aplicaron investigadores a unas personas que en ese momento no estaban en un evento adverso. En realidad, las personas que tienen estrés postraumático y que lo desarrollan en forma clínica, pues deben de ser estudiadas o investigadas en contextos diferentes a lo que es las encuestas como tal epidemiológicas. Aquí puede haber una disparidad
entre lo que estudia un experto en epidemiología que revisa encuestas y un clínico que trabaja, por ejemplo, en un hospital y que día a día ve este tipo de condiciones. Entonces, de alguna manera, en primer lugar, este porcentaje no nos debe de dar la idea de que es una situación tan poco frecuente. Y la otra situación es que aunque sea un 2.6% a lo largo de la vida, eso no nos está hablando de la discapacidad que puede generar en una persona. Y esta discapacidad no solamente afecta a esa persona, sino a todos lo que le rodea. Vamos a pensar nuevamente en el ejemplo que veíamos. Un adulto que tiene un empleo, si empieza a disfuncionar, empezará a tener problemas en el trabajo, empezará a pedir incapacidades. Si tiene hijos, entonces también empezará a disfuncionar en ese aspecto y entonces le empezará a afectar también a la familia, a los hijos, a la comunidad. Y esto de alguna manera tendrá un efecto como dominó. Entonces estamos hablando no solamente de una entidad que es aparentemente poco frecuente, sino los alcances que tiene por la discapacidad que genera. Y se ha visto que hasta 3.3% de las mujeres pueden presentar estrés postraumático y hasta 1.9% de los hombres pueden presentar estrés postraumático. Y de todos los eventos traumáticos, curiosamente hay algo muy importante, es que de los eventos traumáticos que generan estrés postraumático, nuevamente les pido de favor no confundirse, una cosa es el evento, que es el fenómeno perturbador que genera el problema, y el trastorno por estrés postraumático es la entidad o el diagnóstico psiquiátrico que se genera un mes después. Bueno, entre los eventos traumáticos que más genera trastorno por estrés postraumático están el haber sido víctima de violencia sexual con más de 32.9%. Es decir, si nos damos cuenta, los expuestos a guerra, tortura o secuestro tienen un 2% de proporción para generar estrés postraumático, 11 para participación en guerra o tortura, 12 para amenaza, pero para una víctima de violencia es muy alto. Y aquí, pues, tenemos varias hipótesis. La primera es que una agresión sexual quizá genere mayor sensación de terror que cualquier otra de las demás. Sin embargo, las otras también pueden ser aterrorizantes. Quizá incluso más. Entonces, ¿de qué dependerá que la violencia sexual genere mayor proporción de estrés postraumático? Pues la hipótesis que se tiene es que en la violencia sexual, la persona que experimenta el estrés postraumático tiene menos probabilidades de recibir ayuda oportuna, que sería unos primeros auxilios psicológicos inmediatamente después del evento y una intervención en crisis profesional y un seguimiento. Es decir, las personas, por diferentes motivos, pueden tener serias limitaciones en un seguimiento de salud mental y al no tener este seguimiento de salud mental, la persona entonces pues desarrolla el trastorno por estrés postraumático. Y también el estrés postraumático, cuando se tienen más condiciones de eventos traumáticos a lo largo de la vida, las probabilidades de cometer suicidio aumentan. Esto es un ejemplo relacionado con una publicación de otro de mis maestros, el doctor Guilherme Borges y su equipo. Y por si fuera poco, si ya teníamos muchas posibilidades de desarrollar estrés postraumático por desastres naturales, por guerra y terrorismo, ahora todavía viene la peor pandemia que hemos tenido en los últimos 100 años, y lo digo porque hace 100 años fue la pandemia de la gripe española, pero de ninguna manera creo que había la población y la posibilidad de estar conviviendo ahora para estar justamente contagiándonos de este problema del COVID.
Pero hay algo muy importante. En la pandemia del COVID, el único riesgo no es nada más que nos contagiemos nosotros, o sea, nosotros como individuos, o que se contagie a alguien de nuestra familia. Ese es solamente uno de los muchos peligros. Está un sistema económico colapsado también, que puede generar estrés en todos los aspectos. Está un sistema de salud que muchas veces está también colapsado en este caso, y el personal de salud está completamente desgastado. Y existe continuamente riesgo y existe continuamente situaciones en donde el estar confinados, aunque no nos contagiemos, el estar encerrados, pues hace que tengamos menos estímulos y que fácilmente empecemos a desarrollar condiciones del tipo de salud mental. Y eso explica también por qué la violencia familiar ha incrementado durante la pandemia de COVID. Quizá si la persona está totalmente encerrada, pues no se contagie, pero sí empieza a haber condiciones que incrementen los riesgos de desarrollar trastornos mentales. Entonces, el COVID fue todavía otra condición que vino a incrementar más esta condición de estrés postraumático. Entonces, es muy importante que también lo entendamos y que esto puede seguirlo generando. Y los profesionales de la salud estamos más expuestos justamente al desgaste laboral y social. No digo que otras profesiones no lo sean, no estén también muy predispuestos, pero desafortunadamente el personal de salud lamentablemente llevamos esa peor parte. Y bueno, cuando hablamos de tratamientos del estrés postraumático, podemos hablar de cuál sería el tratamiento psicoterapéutico o el medicamento más importante, pero antes que esto, antes de ver con quién me puedo atender o con quién puedo buscar ayuda, el problema viene antes, en donde las personas que tienen trastorno por estrés postraumático pueden no saber, en primer lugar, pueden no saber que lo tienen, y en segundo lugar, puede resultarles de mucha dificultad pedir ayuda. Puede resultarles de mucha dificultad el hecho de saber que necesitan ayuda y posteriormente dónde solicitar esa ayuda. Porque generalmente estas personas, pues, terminan cayendo en un estado de, vamos a decirlo así, de que se acostumbran a la situación, de que ya se habitúan a estar todo el tiempo con los criterios A, B, C, D y E y hasta el H del estrés postraumático, y la persona pues ya lo incorpora a la rutina de su vida. Entonces muchas veces estas personas se resisten a pedir un tratamiento, y hasta que empiezan a suceder situaciones graves, como por ejemplo que las personas caen en condiciones graves de violencia, o por ejemplo empieza a haber riesgo de suicidio, o empieza a haber consumo de sustancias en donde la situación ya es visiblemente descontrolada. Entonces es hasta entonces que estas personas pueden llegar a pedir ayuda. Otras muchas, lamentablemente, no lo piden. Y el estrés postraumático, al igual que sucede cuando nosotros guardamos quizá un alimento sin refrigeración durante mucho tiempo, pues si ese alimento permanece demasiado tiempo guardado, pues obviamente va a generar que ese alimento quizá se descomponga y tenga muy mal olor, y si pasan meses va a ser mucho más desagradable, y si pasan años va a ser increíblemente desagradable. Y para hacer los procesos de limpieza o de saneamiento, obviamente van a ser mucho más complicados si se hace tiempo después que si se hace cuando el alimento llega a estar fresco.
Entonces aquí pasa algo similar. Mientras más tiempo pase para la condición de atenderse el estrés postraumático, pues el tratamiento, bueno, las condiciones mentales van a ser mayor. También puede pasar que una persona tenga muchos eventos similares durante mucho tiempo y la persona tenga todavía una carga mayor de desesperanza. A eso se le llama trastorno por estrés postraumático complejo, porque no es nada más un evento traumático, son muchos y que sistemáticamente se repiten. Para hablar de tratamiento de estrés postraumático, podemos hablar de dos fundamentalmente. Uno es con medicamentos y otro es con psicoterapia. Los tratamientos con medicamentos generalmente utilizan antidepresivos, que se llaman ISRS. ISRS significa inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, que son medicamentos que normalmente se usan para la depresión y la ansiedad y también se pueden utilizar para estrés postraumático. Pero algo muy importante es que estos medicamentos solamente los puede prescribir un médico. Puede ser psiquiatra, puede ser ginecólogo, puede ser especialista en psiquiatría o en alguna otra cosa, o puede ser médico general. Pero algo muy importante es que solamente estos medicamentos los puede prescribir un médico con título y cédula profesional y que desde luego conozca pues el manejo básico de lo que es el trastorno por estrés postraumático. Pero también el tratamiento más importante, porque solamente dar medicamentos no va a ser suficiente, porque el evento traumático o la cognición traumática va a continuar sin procesarse adecuadamente. Y entonces quizá tenga que ver un poquito que para reprocesar la condición sea necesario que la persona se vuelva a exponer en una forma real o en una forma imaginaria a la condición que le generó miedo. Muchos dirán, ¿cómo? Pero si la persona está huyendo de esta situación y si yo, por ejemplo, lo expongo a que reviva en forma imaginaria un asalto o que reviva esta situación, lo único que va a pasar es que se va a poner todavía con más miedo. ¿Cómo yo le voy a ofrecer un tratamiento que le va a generar más miedo si yo lo que quiero es que le quite el miedo? Aquí hay algo muy importante. El estrés postraumático no da tanto por la exposición al trauma, sino porque la persona desarrolló evitación y desarrolló continuamente una serie de mecanismos para evitar afrontarlo, lo cual generó, de alguna manera, pues que esta condición fuera más, fuera más grave. Entonces, lo que ayuda es que la persona justamente vuelva a reexperimentarlo en una forma profesional controlada y que se sepa exactamente lo que se está haciendo. Porque, de otra manera, si se hace mal un trabajo de este tipo, entonces se corre el riesgo opuesto de que la persona se retraumatice, es decir, no solamente que no reprocese el contenido, sino que este contenido se vuelva todavía más grave, secundario a una mala intervención. Lo que buscamos, desde luego, no es la retraumatización, sino el reprocesamiento, que es ese contenido traumático que no se puede procesar, ni se pueda de alguna manera procesar gracias a este tipo de terapias. Hay otra terapia que es las terapias de reprocesamiento. Hay una terapia que se llama MDR, que significa terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Obviamente, este tipo de terapias requieren una certificación por profesionales de la salud y pues alguien que en un momento dado haga algo que no está bien, existe la probabilidad de que lo contrario al reprocesamiento es la retraumatización. Y nuevamente, pues esta se considera una terapia altamente especializada y solamente la puede dar un profesional de la salud.
Si a mí me preguntaran cuál es el mejor tratamiento o qué es lo más difícil de la psicoterapia para manejo de estrés postraumático en un individuo, en realidad yo no les diría una técnica o alguna estrategia. Yo les diría que lo más difícil es que la persona acepte la ayuda y que la persona baje sus defensas para tomar este tipo de tratamiento. Recordemos que en el estrés postraumático las personas pues desarrollan algún tipo de adaptación o de, vamos a llamarlo, quizá esta palabra sea un poquito incorrecta desde la perspectiva del léxico, pero para que lo entendamos, de acostumbramiento de la situación de lo que es estrés postraumático. Es decir, la persona incorpora a su normalidad la reexperimentación, la evitación, el incremento de la Russell, todo lo que va de los criterios A a la H que habíamos mencionado, y la persona pues, se maneja así todo el tiempo. Y entonces, cuando se le ofrece un tratamiento, la persona puede sentir que no lo necesita o que lo puede hacer sentir vulnerable. Entonces, algo muy importante, no es nada más el tratamiento psicoterapéutico, que también debe de darlo un especialista con título y cédula profesional. Aquí es cualquier profesional de la salud, pero que tenga un entrenamiento, una empatía adecuada para manejarlo. Pero más que el tratamiento viene esta parte de acompañamiento durante el proceso de recuperación. Yo le puedo dar el mejor medicamento, le puedo dar la mejor psicoterapia, pero si la persona no se siente en acompañamiento, no va a surtir el efecto necesario. Se necesitan estas tres cosas. Obviamente, este es un resumen, vamos a decirlo así, un resumen del resumen, porque la información es tan amplia que para una plática de este tipo yo requeriría pues muchas más ocasiones para poder analizar cada una de las estrategias para tratarlo. Pero en síntesis serían los tratamientos. Y lo más importante de los tratamientos es, pues, de alguna manera que las personas se acerquen o romper la resistencia a tomar el tratamiento, número 1. Número 2, lo debe de llevar un profesional con título y cédula profesional, y no solamente título y cédula profesional, sino con certificaciones adecuadas para el manejo del estrés postraumático, porque es una entidad justamente muy especializada. Y lo más importante es dar acompañamiento humano y empático a la persona. Muy bien, bueno, pues con esto yo concluyo. Agradezco mucho su atención y espero haber sido lo suficientemente claro para esta plática en general, pues de un problema que va en ascenso y que también debe de ir en ascenso las estrategias para tratarlo, pero sobre todo nuestra sensibilidad como ciudadanos para que las personas que lo puedan padecer, que podemos ser nosotros mismos que estamos escuchándolo, no nada más las personas que creemos que fueron víctimas de algún tipo de desastre o de evento perturbador son las únicas. A veces nosotros mismos podemos tenerlo, y de alguna manera pues que nos acerquemos a los servicios que nos pueden ofrecer ayuda y sobre todo brindar el apoyo, el acompañamiento humano y empático a estas personas durante todo el proceso. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.